Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hola familia, ¿cómo están? El día de hoy voy a compartirles el tiempo con Dios del 20 de marzo. Es un honor para mí estar aquí nuevamente con ustedes y siempre los tengo en mis pensamientos y oraciones. El tema de hoy es el siervo sufriente, pero antes de comenzar vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas en tu presencia. Oramos que sea tu palabra penetrando en lo profundo de nuestros corazones, de nuestra mente. Oramos que transformes nuestro entendimiento y nos regales tus pensamientos, Señor, que son más altos. Queremos obedecerte fielmente y que esto que vamos a aprender hoy día pueda tener una aplicación práctica en nuestros días. Te amamos y oramos en tu nombre. Amén. Marcos 15, 24 al 32. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. El título escrito que señalaba la causa de su condena era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Este pasaje tiene muchas profecías cumplidas. Comenzando con el primer versículo que leímos, repartieron entre sí sus vestidos. El Salmo 22 es un salmo mesiánico, le dicen profético, que dice lo siguiente: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. A mí me parece increíble cómo el Antiguo Testamento está lleno de señales que apuntan a Jesús, que en verdad las posibilidades de que éstas se cumplan en una sola persona en la historia son tan ínfimas y nos demuestran la poderosa mano de Dios y cómo podemos confiar en su palabra. Me mueve el corazón saber cómo murió Jesús por amor a nosotros. Dice que cuando le hubieran crucificado, y yo quiero leerles un poco acerca de la crucifixión. Un autor llamado Edwards dice: aunque los romanos no inventaron la crucifixión, lo perfeccionaron como una forma de tortura y castigo capital, el cual estaba diseñado para producir una muerte lenta con un máximo de dolor y sufrimiento. La espalda de la víctima era abierta primeramente mediante los azotes. Luego la sangre seca era rasgada otra vez cuando las ropas de la víctima eran rasgadas. Cuando él era echado en el suelo para fijar sus manos en el travesaño, las heridas volvían a abrirse y eran contaminadas con tierra. Luego, cuando éste colgaba de la cruz, cada aliento hacía que las dolorosas heridas de la espalda rozaran con la dura madera del poste. Cuando los clavos eran introducidos en las muñecas, estos cortaron al gran nervio del medio, el nervio mediano, que van hacia la mano. La estimulación de este nervio produce agudos calambres de ardiente dolor en ambos brazos, y el resultado es como un tipo de agarre de garra en las manos de la víctima. Más allá de este dolor, la postura de la crucifixión hacía que el respirar fuera doloroso, porque el peso del cuerpo, jalando hacia abajo los brazos y hombros, hacía sentir que uno podía respirar, pero no exhalar. La falta de oxígeno llevaba calambres. Poder respirar bien
Para poder respirar bien, uno debía empujar los dos pies y flexionar los codos jalando de los hombros. Y al poner el peso del cuerpo sobre los pies perforados por el clavo y al flexionar los codos, torcían las manos que colgaban de los clavos. Al levantar el cuerpo para respirar, también raspaban las heridas de la espalda. No era poco común que insectos se posaran sobre las heridas abiertas o en los ojos, oídos y nariz de las víctimas moribundas e indefensas, y las aves de caza rasgarían estos sitios. Es realmente impactante todo lo que pasó Jesús en la cruz. Y siempre recuerdo esta frase, que no sé quién la dijo, pero me ha marcado grandemente. Lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, no fue el poder romano, no fue ni el poder de los líderes judíos. Lo que mantuvo a Jesús en esa cruz fue su amor por ti y por mí. Jesús menospreció el oprobio y tenía la vista puesta adelante. ¿Y qué era esa mirada puesta adelante suyo? Era verte a ti, a mí, como parte de su familia. Era verte a ti y a mí pasando la eternidad a su lado. Y eso es la muestra de amor más grande que alguien puede tener, porque no hay amor más grande que este, que uno dé la vida por sus amigos. Y nosotros somos amigos de Él. Después hablan sobre toda la humillación que tuvo que pasar, porque todos se burlaban de Él. Dice que desde el título que pusieron encima como la causa de su condena por el ser el rey de los judíos. Y de ahí los líderes religiosos que pasaban burlándose de Él. Nada era sorpresa para Él. Porque ni estar crucificado junto a dos pecadores. Isaías 53, otro capítulo del Antiguo Testamento que cumple las profecías, dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue condenado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Una de las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz fue: Padre, no tomes en cuenta el pecado de estos. Perdónales este pecado porque no saben lo que hacen. Estaba refiriéndose a aquellos que lo habían azotado, aquellos que se estaban burlando de Él, aquellos que se estaban repartiendo las ropas de Cristo, y aquellos ladrones que se estaban burlando de Él, porque vimos que se estaban burlando ladrones. Es interesante ver la transformación de este ladrón, quien dejó de burlarse de Jesús y empezó a defenderlo. ¿Qué fue lo que cambió? Tal vez cuando escuchó: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y cuando Jesús se refería a los que lo estaban crucificando, él pensó: si Él estuvo dispuesto a perdonar al hombre que le clavó los clavos en sus manos y pies, tal vez estaba dispuesto a perdonarme a mí también. El ladrón arrepentido creyó en el Señor Jesús, o sea, tuvo fe. Después de una transformación interna, el ladrón dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón creyó que Jesús era un rey verdadero, y lo reconoció. Él fue salvado por Jesús. ¿Qué le dijo Jesús después de esto? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón que se despertó en la mañana camino al infierno vio cambiado su destino eterno con una súplica sencilla al Salvador. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Esta historia nos recuerda, en primer lugar, que la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Este ladrón no tuvo tiempo para hacer buenas obras, ni siquiera tuvo tiempo para bautizarse, no tuvo tiempo para retribuir todo lo que había robado. Tampoco tenía una fe súper poderosa y gigante, pero tenía una fe
puesta en la persona correcta. Puede ser que nuestra fe sea chiquita como un grano de mostaza, pero si está puesta en la persona correcta es suficiente para ser salvos. Me gusta mucho la analogía del puente. Imagínense el puente de Brooklyn, un puente súper grande, imponente que hay en Estados Unidos. Imagínate que yo le tengo una fe así súper chiquitita a ese puente, que ese puente no se va a caer, casi no confío, pero cruzo el puente con un poquito de fe. ¿Creen que me caiga? ¿Creen que llegue a mi destino? Por supuesto que sí, porque que yo llegue al destino no depende del tamaño de mi fe, depende de la fuerza del puente y del poder del puente. Lo mismo es con Cristo. Ir al cielo no se trata del tamaño de mi fe, sino se trata de que he puesto mi fe en la persona correcta, que es Jesús, el que me puede salvar. Entonces, en segundo lugar, la historia del ladrón arrepentido nos muestra que ningún pecado es demasiado grande, demasiado difícil de perdonar para Jesús. El ladrón arrepentido había recibido una condena de crucifixión por sus maldades. Sin embargo, según Jesús, era perdonable. ¿Qué es aquello que necesitamos reconocer y confesar y pedir perdón a Jesús? Él está dispuesto a perdonarte. Solo tienes que venir en fe genuina y un arrepentimiento genuino, que no solamente significa confesar con tu boca, pero dar un giro de 180 grados, cambiar de dirección a los brazos de tu Padre. Así que estas son las lecciones que me llevo de este tiempo devocional. El primero es reconocer, quiero que todos tengan hoy un tiempo de particular adoración y honra a Dios por el sacrificio que hizo en la cruz. Reconocer que ningún pecado es tan grande como para que Él me pueda perdonar. Que la única forma en la que soy salvo es por medio de la fe. Y oro también que Dios nos dé la humildad para ser como ese ladrón que se arrepintió y no como uno de esos líderes religiosos que menospreció la cruz y el sacrificio de Jesús y se creía autosuficiente desde su lugar de comodidad. Así que, familia, oremos para terminar. Señor Jesús, gracias por tu palabra que nos has comunicado el día de hoy. Oro que nos podamos llevar estos mensajes grabados en nuestro corazón para el resto de nuestros días, Padre. Oro que sea tu Espíritu trabajando en cada uno de nosotros, trayendo convicción de arrepentimiento, Señor, de pecados que necesitamos confesar. Queremos volver a ti, aferrarnos más a ti, conocerte cada día más. Y oramos todo esto en tu nombre. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.